Hola, ¿cómo están ustedes? Qué placer de encontrarlos ahora a través de las redes sociales. Primeramente queremos dar gracias a nuestro Señor porque estamos iniciando nuestro primer podcast. Estamos empezando a calar en este majestuoso mundo de las redes sociales. Quiero dar gracias al Padre, quiero dar gracias a este equipo que me acompaña, obviamente al señor Wilfredo Ramos, a Renata Novnit, que está con nosotros también, y a nuestros patrocinantes los amigos de Crudeza Literaria, al igual que Orcoven, y agradecemos a David Pachet de Upata Digital, que hace posible que Crudeza Literaria comience a llegar a todos ustedes. Hoy, o en este momento, vamos a comenzar a dar nuestro primer podcast, pero lo queremos hacer tocando un tema que es muy importante para los amantes de la radio, como lo es la voz. Quiero, bueno, conversando con mi equipo de trabajo, conversando con Wilfredo, conversando con Renata, planteamos que el tema más importante para desarrollar en este primer evento sería la voz, elemento crucial, fundamental para hacer un buen trabajo a la hora de estar en redes sociales o en la radio, como lo es la voz. Pero existe una serie de mitos que se ha venido desarrollando con el paso de los años. Muchos mitos que se deben romper y que hoy en día, a través de la tecnología y todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno mundial, tenemos que la voz no necesariamente tiene que ser una voz gruesa, una voz hermosa para estar en la radio, no necesariamente tiene que ser una voz extraordinariamente bella para poder estar hoy acompañando los libros en audio, audiolibros o algún proyecto como tal. Pero sí hay algo que es muy importante, mis amigos, que ustedes tengan presente. La voz se tiene que formar, la voz se tiene que preparar. Un buen locutor, un buen animador, moderador, un buen influencer, como se está haciendo ahora, debe prepararse. Lamentándolo mucho, hay muchas personas que comienzan a tomar las redes, pero no tienen una previa preparación. No se forman en el área de oratoria, en el área de locución, y especialmente no desarrollan su aparato fonatorio. Y es aquí donde yo quiero conversar un poco con ustedes, contarles que es fundamental la formación de su aparato fonatorio. Consigo en las redes sociales a muchos profesionales de esta área de la oratoria que hablan sobre la necesidad de entonar, de enfatizar, de trabajar correctamente, de manejar los tiempos a la hora de leer, a la hora de presentarse como locutores, pero olvidan algo que es muy importante, el área fonatoria, el área de la voz. Me ha pasado a mí que normalmente la gente me dice, bueno, pero Monsalve, lo que pasa es que tú naciste con una voz adecuada para la radio. Y agradezco a Dios porque sí, mi voz es muy adecuada para la radio, pero llevó mucho tiempo de trabajo y formación poder alcanzar esto. Y sobre todo, anécdotas que uno vive en la radio. Al principio la voz se escuchaba difícil, muy complicada. Por ahí me decían que la voz parecía como un saco de cemento, era tosca para el oído cuando comencé en el año 2001, que tuve la oportunidad de pasar por Radio Guayana y luego entro en la FM, en especial 95. Entre esas cosas recuerdo que me llamaban voz de trueno, no se lo digan a nadie. Otros me decían voz de trueno, voz de ballena, y recientemente por ahí me comentaron en redes sociales, deja la bulla, pollo loco. Normal. Este tipo de normal para esto. Bueno, y algo que también comentan muchísimo, me dicen, me han llamado, me han dicho, mira, pero te tragaste un hombre. Yo estoy seguro que los amigos que tienen los timbres gruesos y hablan de manera gruesa, tienen esas voces imponentes, les han llamado en algún momento este tipo de, vamos a llamarlo, de chistes jocosos que manejamos nosotros los venezolanos al tener este tipo de voz. Pero un consejo que le quiero dar a todos los que quieren ingresar al mundo de la radio, que quieren incursionar en el tema de las redes sociales, en la oratoria para ser un buen moderador, la importancia de usted formar su aparato fonatorio. Y hoy en día tienes muchas herramientas, tanto en las redes sociales como al igual que la internet, pero es muy importante que usted se forme, trabaje su diafragma, desarrolle todo lo que son los músculos del rostro, labios, lengua, aprenda a gestualizar, no únicamente con el rostro, sino también a comunicarse con las manos, comunicarse con el cuerpo y comunicarse de todas maneras. Fórmese, amigo mío, si usted quiere incursionar en el mundo de la radio y sea uno de los mejores sin la necesidad de tener una voz
gruesa o una voz diferente o una voz que tenga que ser estrictamente para la radio. Consejo que se los quiero dar a través de Carlos Andrés Monsalve. No se olviden seguirnos a través de Crudeza Literaria, nos pueden buscar en redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram y lo más importante, nos pueden escribir a través de nuestras líneas telefónicas que también con mucho gusto vamos a compartirlo con ustedes. Algo que quiero compartir y que siempre me ha llamado mucho la atención es hablar sobre la necesidad de que ustedes se vayan preparando, sobre todo en esta área. Importantísimo que ustedes puedan entender el poder de la comunicación, especialmente cuando están en la radio. Una frase que caracterizó y que me hizo recordar a un amigo fue: la radio es el cine para ciegos. Interesantísimo esta frase, ¿no? Y es muy curiosa la radio, aunque todavía hay quienes piensan o sostienen que la radio entró en un proceso de declive. Hay quienes piensan que la radio está a un paso de repente desaparecer por el tema de las redes sociales, por el tema de los videos, pero para ajustándolos a los hechos históricos, la radio siempre, señores, ha logrado ajustarse a los cambios tecnológicos que tiene que se han dado en el mundo. Queremos recordar que en aquella época, cuando aparece la televisión, la gente pensó que la radio iba a desaparecer y nada más lejos de la realidad. La radio sencillamente se transformó, evolucionó y comenzó a llegar la radio a los vehículos. Que empezaron a salir vehículos y todos los vehículos comenzaron a incorporar ese pequeño reproductor que llevó la radio hasta los vehículos. Luego vino la internet y se pensó que la radio también iba a desaparecer, aunque se dice que en muchas partes del mundo que ya no se escucha mucho la radio, pero les quiero comentar la verdad, que no existe nada más importante que una radio donde el locutor comunica o genera una cierta relación con su oyente, da la hora, comenta alguna información del momento, comenta alguna publicidad. Y esa relación que mantiene entretenido al oyente con el locutor es algo extraordinario que solo lo genera la radio. ¿Por qué es tan importante prepararse? Porque cuando hablamos que la radio se sirve para ciegos es porque la radio solo tiene un sentido para estimular al oyente. En este caso, para estimular a todos los internautas. Pero cuando estás en la radio tienes un sentido para hacerlo, que es el oído. Por eso que el locutor tiene que ser muy bueno interpretando, muy bueno comunicando y sobre todo contando historias, que es lo más importante, contar las historias, contar las anécdotas, contar cuentos. Esto es lo que favorece, lo que enamora, lo que transforma en la radio, todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo del cine para ciegos. No se olviden que algo que no les puedo comentar y bueno, para entrar en ese poquito de intimidad con ustedes, en un poquito más de intimidad, quiero contarles una anécdota y que hace referencia a esto que les estoy hablando sobre ese cine para ciegos. Cuando comencé en la radio, que todavía no estaba en ese tema de las redes sociales, ocurrió que una señora que después se convirtió en una gran amiga, empezó a imaginarse ese Carlos Andrés Monsalve como un hombre alto. Ella decía que se lo imaginaba como un hombre alto, moreno, ojos verdes, de unos 45 años, por ahí 50 años en aquella época, súper interesante, con algunas entradas y algunas canas, se lo imaginó ella así, ella se creó ese personaje en la cabeza. En esa época yo tendría por ahí mis 24 o 25 años, era flaquito, peludo, dientón, que todavía me queda algo de dientes frontalmente, y ella le pareció que se hizo ese personaje, se lo construyó. Mayor sorpresa cuando la señora llega a la radio y pregunta: ¿dónde está el señor Carlos Andrés Monsalve? Yo quiero conocer a Carlos Andrés Monsalve, decía la señora. Me llaman y cuando la señora me vio se puso blanca, quedó impresionada y dice: tú eres Carlos Andrés Monsalve. Si tú eres un niño, me dice, si tú eres un muchachito y eres todo chiquito. Bueno, esa señora se fue horrorizada de esa experiencia de conocer a Carlos Andrés Monsalve. Y así ocurre en la calle. La gente se lleva esas sorpresas y eso ocurre cuando uno es también muy original en la radio. La voz que usted escuche de los locutores, de las personas formadas, va a ser la misma voz que escucha en la radio, la misma voz que escucha en la calle. Por eso es tan importante que usted, como locutor o la persona que se esté involucrando en el mundo de la radio, mantenga la originalidad. Nunca imite. Un consejo que les quiere dar Carlos Andrés Monsalve, y permítame tomar un poquito de café. Gracias, Renata. Está ofreciendo café. Algo muy importante, aléjese de las imitaciones. Es posible que usted pueda admirar a algún locutor, alguna voz extraordinaria, pero tome lo positivo de él. Aprenda de él.
pero marque su propio estilo. Use su propio estilo para usted marcar o usted convertirse en una marca. No imite. Actualmente, por ejemplo, hay locutores muy famosos en nuestro país. Hay venezolanos que sobresalen a nivel mundial, en Latinoamérica. Aquí localmente en Venezuela está Wilfredo Ramos, pero también está Valdemaro Martínez, Sebastián Yapur, que es un locutor argentino, entre otros tantos que hacen un excelente trabajo y que las personas, lamentándolo mucho, comienzan a imitar. Y vemos locutores que quieren hacer la voz de Valdemaro Martínez, una voz extraordinaria, la voz diamante de Venezuela, una voz bellísima, pero el error o lo peor que le puede pasar a uno como locutor es que te digan en la calle, mira, hablas igualito Valdemaro Martínez. Eso es bastante desagradable, la verdad. Y no es la idea, verdaderamente no es la idea. Pero déjenme tomar un poquito de café y ya vamos con un punto que es muy importante y que quiero compartirlo con ustedes como lo es la voz con la inteligencia artificial. ¿Qué tan buena es la inteligencia artificial? ¿Superará la inteligencia artificial la calidad de los locutores? ¿Podrá superar a un profesional de la voz la inteligencia artificial? Ya les voy a responder a todas esas preguntas después de tomarme este cafecito. Ahorita existe la moda, vamos a hablar de esto como un modismo, una gran moda con respecto a la inteligencia artificial. Y obviamente es una gran herramienta, extraordinaria, porque con ella, por lo menos en el ámbito fotográfico, puedes transformar de manera es- bellísima una fotografía. Actualmente muchos artistas están usando la inteligencia artificial desde para componer canciones en adelante hasta para poder diseñar en todos los ámbitos se está usando. Los países tienen una carrera por dominar o lograr el mayor dominio de la inteligencia artificial. Sin embargo, también ha llegado a la radio, la inteligencia artificial, ha llegado al cine, ha llegado a la televisión, ha llegado al tema de las voces. Y hay una particularidad que quiero compartir con ustedes y bueno, ustedes me dirán si están de acuerdo, si no están de acuerdo me pueden escribir tranquilamente en las redes sociales, podemos escuchar sus opiniones, leer sus opiniones con respecto al tema de la inteligencia artificial. Pero desde mi punto de vista, aún la inteligencia artificial no alcanza los niveles de calidad de una voz profesional. Es muy difícil en este momento que la inteligencia artificial, la IA, pueda superar a un locutor, porque a pesar de todos los avances, no logra ese espacio de humanismo, no logra transmitir las emociones, no logra conectar con la gente como lo hace un profesional de la voz. Y les aseguro que no van a poder lograr en este momento, tal vez dentro de unos años más, que la inteligencia artificial supere a la voz humana. Si usted está pensando en mejorar su producto, crear su marca y está buscando una voz, les quiero recomendar que no lo vaya a intentar con una voz de inteligencia artificial porque no se le va a escuchar bien. Se va a escuchar muerta, sin emociones, sin transmitir lo que hacemos los factores humanos. Si usted decide dar este paso y quiere contratar o quiere usar una voz, le recomiendo que se busque a un profesional de la locución y pueda contactarlo y pueda aprovechar y pueda permitir que esa persona le dé ese toque de humanidad que en la actualidad no puede lograr la inteligencia artificial. No sabemos si dentro de unos 5 o 10 años pueda ocurrir, pero en este momento les aseguro que no se puede lograr. La voz identifica a los seres humanos, es algo único en nuestra especie. La voz transmite, la voz enseña, la voz enamora, la voz nos lleva a imaginar y a soñar de todas las formas habidas y por haber. No únicamente la voz se trata de esto, en lo humano. Encontramos grandes ejemplos que la inteligencia artificial aún no puede superar. Trabajos como los de García Márquez, Vargas Llosa, también como Stephen King, como entre tantos escritores famosos que han logrado llevar las mayores emociones a través de la escritura y que hoy en día, a pesar de todos los avances de la inteligencia artificial, no van a encontrar un libro escrito por IA de la calidad, del peso, de la fuerza, de la profundidad, del tenor de cualquier libro de García Márquez, de Vargas Llosa, de Stephen King, de Rómulo Gallegos, de Isabel Allende, del mismo JJ Benítez, escritor español. Esto solo lo hacemos los humanos y les aseguro
que falta mucho, mucho para que la inteligencia artificial supere algo con tanto poder como un libro, supere algo con tanto poder como lo es la voz. Queremos agradecer a nuestros amigos de Upata Digital, al igual que Orcoven, también a todo ese equipo que hace posible que Crudeza Literaria comience a llegar a todos ustedes, a Wilfredo Ramos, a Renata Nogni, y quiero recordarles que podemos interactuar en redes sociales. Escríbanos porque próximamente traeremos temas mucho más interesantes o tan interesantes como el tema de la voz. Muchas gracias. Habló para ustedes Carlos Andrés Monsalve.